Cuando los griegos miraban al cielo, no tardaron en distinguir entre aquellas estrellas que eran fijas y aquellas que eran planetas, es decir, vagabundas o errantes. ¿Qué tenían de especial esos 5 puntos de luz que eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno? ¿Por qué se movían en esas órbitas tan raras, desobedeciendo la ley del círculo que el resto de los astros cumplía? Los griegos se entretenían con el movimiento de estos planetas por el mero deleite de entender el movimiento, sin poder decir mucho de las causas que lo provocan. Eso mismo es lo que vamos a estudiar en esta sección, el movimiento por el gustazo mismo del movimiento. Llamamos cinemática al estudio del movimiento de cualquier cosa sin prestar atención a las causas de dicho movimiento. Cuando particularizamos y hablamos de cinemática del punto, lo que estamos haciendo es intentar poner las cosas más fáciles para empezar. Utilizaremos el punto material como marcador de las trayectorias que vamos a utilizar. Aunque en este tema no queremos introducir el concepto de masa, a menudo propondremos coches, personas, aviones, etc., como masas puntuales. O más fácil todavía, nos dedicaremos a estudiar las trayectorias de sus centros de masa, como la que vemos para este martillo. Para poder decir que un movimiento ha tenido lugar, hacen falta 2 cosas. Una cosa que se mueva y alguien que lo vea. Vamos a estudiar un caso especialmente interesante, cuando el que ve el movimiento y lo que se mueve son la misma cosa. Supongamos que vamos en un coche siguiendo una trayectoria determinada. La dirección en la que va el coche en ese instante es tangente a la trayectoria y la marcaremos con el vector t. La dirección hacia la que está girando, derecha o izquierda, es normal a la trayectoria y la marcaremos con el vector n. Y bueno, como estamos en un espacio tridimensional, habrá que poner otro vector para completar nuestro triedro. Lo ponemos perpendicular a los otros 2, según la regla de la mano derecha, y lo llamamos B. Acabamos de construir nuestro primer triedro de Frenet. Ahora atención que viene la primera guindilla del curso. Si tenemos un triedro normal x y z, el vector de posición que va desde su origen hasta el punto que se está moviendo lo llamaremos R. ¿Ok? Bien, el vector tangencial se obtiene haciendo la derivada de ese vector de posición con respecto al tiempo y dividiéndola por su propio módulo. ¿Por qué dividimos por su módulo? Para asegurar que el vector t resultante tenga módulo 1. ¡Wow! Pero a ver un momento. ¿Cómo es eso de hacer derivadas de un vector? En el bachillerato hemos hecho derivadas de funciones, pero no de vectores. Me preguntaréis, si me han dado un vector de posición r, ¿cómo puedo saber hacia dónde apunta su derivada? Si yo tengo un origen externo y la trayectoria, puedo dibujar el vector de posición en cada momento. Supongamos que tengo este origen y que dentro de la trayectoria en el instante t, este es mi vector de posición. Un instante inmediatamente posterior, es decir, t más diferencial de t, podría ser este. Bien, ¿cuál es la derivada que me lleva desde el primero hasta el segundo? Simplemente es la resta de ambos vectores. Y ya sabemos restar vectores de la lección anterior. La resta nos daría este vectorcito. Si ahora divido este vectorcito por su propio módulo, obtendré el vector unitario t. Ok, relax. Lo mismo haremos con las otras 2 magnitudes. Para obtener n, necesitamos derivar t con respecto al tiempo y dividirla por su módulo. Recordemos que t apunta en la dirección hacia la que voy en ese instante. Si en un instante t voy hacia aquí, y en el instante t más diferencial de t ya me he girado este poquito, la derivada es el diferencial, es decir, la diferencia entre estos 2 vectores de t. Y de nuevo, restando ambos, lo que nos sale es un vectorcito que dividiéndolo por su módulo nos da el vector n. Por tanto, n es la derivada de t con respecto al tiempo. Pero recordad que t a su vez era la derivada del vector de posición r con respecto al tiempo.
Por tanto, también podemos decir que n es la segunda derivada de r con respecto al tiempo. Ya tenemos t y n, y lo que nos ha costado calcularlos. Ahora, buenas noticias. Si lo que queremos es construir un triedro con vectores unitarios, y ya tenemos dos de ellos, ¿para qué comernos la cabeza? El tercero, que llamamos b, será simplemente el producto vectorial de t por n. Y listo, tenemos nuestro triedro de Frenet. Aquí podemos ver la forma que tiene el triedro de Frenet mientras recorre una trayectoria. Ahora mismo, el triedro de Frenet no parece más que un artefacto endiablado. Me parece justa esa primera impresión. Pero pronto veremos en los ejercicios que tiene mucha utilidad para descubrir el movimiento de un objeto. Paciencia. Y fin de la guindilla, de momento. Podemos colocar nuestro triedro de Frenet, por ejemplo, en una trayectoria circular. El vector n apuntaría siempre al centro de la circunferencia. Aprovechamos para definir un concepto que nos vendrá bien después. Si llamamos radio de curvatura al radio que tendría una trayectoria si mantuviera constante su giro, dibujando así una circunferencia, podemos también definir la curvatura como la inversa del radio de curvatura. Recuerda este mantra. El radio de la curvatura es la inversa de la curvatura. Lo interesante además es que esta curvatura vale exactamente lo mismo que el módulo de la derivada de t mayúscula con respecto a t minúscula. Sí, el que pusimos dividiendo en el cálculo de n. Así, a más curvatura, menos radio de curvatura. Y a menos curvatura, más radio de curvatura. O dicho de otro modo, si giro de forma muy pronunciada, dibujaré un círculo muy pequeño. Pero si giro levemente, estaré dibujando un círculo más grande. Vamos a conectar ahora nuestro triedro de Frenet con los conceptos de posición, velocidad y aceleración. Dado un sistema de ejes x y z, nuestro vector de posición se puede expresar de esta manera. Al conjunto de funciones paramétricas de la trayectoria x de t y de t, z de t, lo llamamos ecuaciones horarias. Recordadlo que se piden algunos ejercicios. Recordamos del bachillerato que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo y que la aceleración era la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Otra forma muy sencilla de expresar estas derivadas es utilizando un punto encima del vector para la primera derivada y 2 puntos para la segunda derivada. Si en cambio nos dan la velocidad con respecto al tiempo y nos piden la posición, tendremos que integrar. De esta forma plantearemos nuestra ley horaria para resolver el problema. Ok, ya hemos planteado velocidades y aceleraciones. Dijimos que la velocidad era la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. ¿Eso en el triedro de Frenet a qué se parece? ¡Correcto! Se parece al vector t mayúscula. La única diferencia es que t es unitario y v puede valer cualquier cosa en función de la velocidad. Por eso v no lo dividimos por su propio módulo. En principio, la velocidad en el triedro de Frenet podría tener componentes t, n y b. Pero si lo piensas un momento, la velocidad de un objeto en un momento determinado es siempre paralela a la trayectoria, como el vector t mayúscula. Por eso no tiene componentes n ni b. ¿Y la aceleración? Bueno, hay dos maneras de acelerar un objeto. Una es cambiar el módulo de la velocidad tangencial que traía y la otra es girar. Vamos a hacerlo con cuentas. Estábamos de acuerdo en que v vector es igual a v escalar por t mayúscula vector, ¿cierto? Ok. También sabemos que a es la derivada de v con respecto al tiempo, por tanto, es la derivada de v por t con respecto al tiempo. La derivada de una multiplicación. ¿No sabemos la canción? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ok, ahora, diferencial de v con respecto a t se puede poner como v punto. Y recordando lo que valía la curvatura, podemos decir que la derivada de t mayúscula con respecto a t minúscula es v por n partido por el radio de curvatura. Por tanto, a sub t es v punto y a sub n es v al cuadrado partido el radio de curvatura. ¿Hay aceleración en la dirección de b?
no hay. Ok, contemos a 10. Ya. Esta es la parte más potente. Si sabemos su V y A, ninguna otra componente del triedro de Frenet tendrá secretos para nosotros. En efecto, si despejamos de lo obtenido anteriormente las componentes V y A del triedro de Frenet, podemos obtener prácticamente todo sabiendo simplemente V vector y A vector. Así está tirado calcular aceleraciones normales, tangenciales, radios de curvatura, etc. Me diréis después de todo esto, pero yo esperaba que me hablaras del movimiento rectilíneo uniformemente tal, del movimiento circular aceleradamente cual. Ahora que sabemos cómo funciona el triedro de Frenet, mirad en el material de vuestra guía cómo se aplica a los movimientos elementales en cinemática. El resto lo discutiremos en clase con ejercicios. Hoy hemos aprendido en qué consiste la cinemática, a qué nos referimos con cinemática del punto, cómo se construye un triedro de Frenet, cómo se relacionan la velocidad y la aceleración con el triedro de Frenet y qué es una ley horaria. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Desde la biblioteca nos gustaría comentaros que tenemos 3 manuales para seguir la asignatura de física: Tipler, Sears y Giancoli. Nos vemos por allí. Un abrazo.